Llobregat. Mi padre es catalán, pero mi madre es de Alcañiz. Y desde pequeño, que si la Casa del Barón, que si la Colegiata, que la Fuente de los 72 Caños, vine con ella en el posterior, ¿no? Y vi todos los sitios que ella me indicaban. Y hoy Jesús me ha mostrado de nuevo la misma fuente, el castillo, o sea que yo me siento como de la casa de aquí, porque mi madre siempre oyendo jotas, mi madre se alegraba cuando ganaba el Zaragoza, el fútbol, porque yo soy del Zaragoza, no soy del Barça, soy del Zaragoza por mi madre. O sea que cuando me invitaron a venir a Alcañiz, inmediatamente acepté. Bueno, igual si hubiera sido, yo qué sé, me hubiera invitado a Melilla, a lo mejor no voy, ¿no? Pero aquí Alcañiz, cerca de casa, en autobús que tarda 4 horas, pues se ha aceptado porque además me siento muy unido a esa ciudad gracias a mi madre. Ya os voy a contar. Mi padre, yo siempre, por desgracia no están conmigo, yo siempre recuerdo a mi padre leyendo un libro. Le gusta mucho la historia de España, del mundo en general, de misterios. También me acuerdo de el retorno de los brujos, libros de von Däniken sobre otros planetas, en fin, gente de otros planetas. Y yo leía sus libros a escondidas, los leí por la noche cuando estaba solo, y había dos que me cautivaron. Uno era Las Mil y Una Noches, y de allí los 7 capítulos dedicados a Simba del Marino. Me emocionaba leyendo sus aventuras. Ya sé que son ficticias, pero me emocionaba. Y el número 7 se me quedó grabado y me dije, a mí me gustaría también hacer 7 viajes en mi vida como mi héroe. Hay algunos que su héroe es Marco Polo, también el mío, o de la Vuelta al Mundo de 80 días, en fin, varios. Pero el mío es Simba del Marino. El segundo libro era la enciclopedia Sopena, 5 tomos, todavía los tengo en casa, Y en el último tomo había etnias coloridas de África, de Sudamérica, luego fenómenos de la naturaleza como grandes cascadas, el Niágara, las Victoria, Tisisat, etc. Y yo me decía, miraba a mi alrededor y digo, pero ¿cómo es que la gente hace cada día la misma rutina? El mundo es maravilloso, todos deberían de estar viajando. Era pequeño y me hacía esta pregunta, Pero si el mundo es tan maravilloso, ¿qué hacen aquí? El lechero iba a buscar con la lechera a la lechería, iba a comprar el carbón para las noches frías de invierno, y cada día veía a los mismos. Digo, no, yo quiero viajar y conocer esas maravillas. Y además me impuse en 7 viajes. Y lo cumplí, Y fue de esta manera. El primero debería de ser un viaje dedicado a Europa, otro a Asia, otro a África, otro a América y otro a Oceanía. Luego una vuelta al mundo para conocer los huecos, los vericuetos que se me habían pasado desapercibidos antes, y luego un último, el 7º, a España, con el Camino de Santiago. Bien, en otro orden diferente lo cumplí. Me entregaron el pasaporte cuando tenía 18 años, gracias a mi padre. Él tuvo que firmar, porque sabéis que en los tiempos de Franco la mayoría de edad estaba establecida a los 21. Firmó, fuimos a la comisaría, se lo agradecí. A lo mejor éramos 4 en casa, Tengo 3 hermanos, o sea, 2 hermanos y una hermana. Yo soy uno de los 3 hermanos. Entonces, no me siento muy culpable porque mis padres siempre han estado con alguien, con mis otros 3 hermanos. El primer viaje que hice fue a Europa. Duró 2 años. ¿Y por qué volví? Porque si tenía que hacer el servicio militar, porque si no, te declaraba prófugo. Yo me siento español, aunque yo quería, y si no tenías que estar de 7 años, como dijeron en el Consulado Español de París, porque fue el primer sitio que fui para aprender francés y otros idiomas y trabajé. Si no, tenía que estar 7 años y volver a España. Y yo no quería, yo añoraba a mis padres. En el transcurso de 2 años les envié unas 200 y pico de postales. Día sí, día no, les enviaba postales. No les llamaba porque no había ni internet, no eran los móviles como ahora. Les enviaba cartas o postales, les llegaban al cabo de varios días. O sea, siempre he estado muy unido a mis padres y volví para hacer el servicio militar. O sea, he cumplido como español también, pero hice mi obligación, ahora ya no es necesario. Entonces, ¿qué hice? Durante estos 2 años, mi objetivo era aprender a viajar, viajar en autostop sobre todo, porque no tenía mucho dinero. Me compré un saco de dormir para dormir en los albergues de juventud, que era más barato. Y no solo eso, en un hotel te encuentras a la gente circunspecta, igual las sonrisas de los empleados del hotel no son las mismas que en un hotel más económico, en los albergues. Y en los albergues te encontrabas con viajeros como tú, mochileros en aquellos tiempos. Se viajaba menos, eran los tiempos de los festivales en la isla de White. Yo fui a la isla de White
a ver un festival de música. La gente soñaba con irse a Cristianía, que era una ciudad libre en Dinamarca, en Copenhague, quería irse a Ámsterdam, y luego empezaron a viajar muchos a la India. Venían de Estados Unidos, instalaban en la isla de Guam, luego iban a Ibiza, cuando necesitaban dinero trabajaban en la vendimia en la isla de Creta, Estambul, Afganistán, y finalmente llegaban a la India. Era para encontrarse a sí mismo, como se decía en aquellos tiempos, para realizarse. Bien, yo empleé estos 2 años visitando 11 países, mi primer viaje, desde los 18 a los 20. Aprendí bastante bien el francés. Mi primer destino fue París, trabajé de mecánico dentista en un laboratorio dental 6 meses. Aprendí bastante bien el francés, también escrito porque me dedicaba a estudiarlo. Luego me fui a Londres, a la isla de Guay, trabajé de pastelero para ver el festival, ganar el dinero suficiente. Luego en Londres, una fábrica de botes de pintura. Luego a Liverpool, porque eran los tiempos de Pink Floyd, de los Beatles, de Led Zeppelin, de Bob Dylan, Donovan, etc. Y me gustaba entonces la música. Fui a Liverpool para seguir los pasos de los Beatles. Cuando más o menos pensé que dominaba suficientemente bien el inglés, me dediqué entonces al alemán. Entonces cambié, me fui a Bélgica, donde necesitaba dinero, trabajé de mozo de maletas. Yo siempre he trabajado, siempre como mínimo he tenido $100 americanos en el bolsillo. No soy un vagabundo. Incluso hoy, aunque he empleado 30 años de mi vida on the road, viajando, llegué a los 20 años, o sea, cobré una pensión contributiva. Yo no vivo del gobierno, yo me he ganado mi pensión y siempre he trabajado en ilegal, claro. En Europa era ilegal. Estuve de mozo de maletas en un hotel que todavía existe, Hotel Ascot, en Bruselas. De ahí me fui a Ámsterdam y de allí a Alemania. En Alemania se me hizo duro el alemán, entonces lo eliminé y dije, no, voy mejor a estudiar el ruso. Y me impuse estudiar 6 idiomas, que son las 6 lenguas oficiales de trabajo de las Naciones Unidas. Español, que lo hablamos... el español es la segunda lengua hablada maternalmente del mundo, después del chino, más que el inglés. Entonces, español, francés, inglés, esos 3 son muy básicos. Luego estudié ruso. Yo vivo la mitad del año en Rusia, conozco Rusia casi mejor que España. El árabe no es tan necesario porque o se habla inglés o francés en todos los países árabes. Y luego es tan diferente el dialecto magrebí de Marruecos o Túnez que el de Siria o el de Jordania. Me defiendo y sé lo suficiente como para defenderme, para una conversación normal, para preguntar transporte, comida, etc. Y luego el chino es muy importante, es la primera lengua. El chino lo estudiaría en Taiwán varios meses para luego viajar por China. Entonces descarté el alemán, este sonido cultural, y luego acaba el nick al final de la frase. No era para mí. Me gustó Alemania, estuve. Después de Alemania ya me fui a Suiza. Cuando necesitaba dinero me iba a Suiza a trabajar, era mi comodín. ¿De qué trabajaba? Pues de bagaseletable, que se llama limpiar las mesas, a veces ayudando en la cocina, de cualquier trabajo que, bueno, para mí estaba muy bien remunerado. El franco suizo, os hablo cuando el dólar estaba a 60 pesetas, el franco a 12 y el franco suizo creo que a 20. O sea, para mí era mucho dinero que me pagaran, por ejemplo, la equivalencia a 10.000 pesetas, bueno, más. En París ganaba 1.500 francos, que serían 18.000 pesetas, en el año 72, que era dinero, era más que en España, y en francos suizos era todavía más. Quiere decir que yo trabajé siempre cuando necesitaba dinero, me iba a Suiza, o bien a Montreux, en Genève siempre encontraba, o en la Valais, siempre me iba a cualquier sitio de ayudante de cocina. Y bien, aprendí, después ya me fui a Italia, en Italia me enamoré del país, de sus gentes, aprendí el italiano, pero es muy sencillo el italiano. Y de allí Mónaco, y justo cuando llegué, a los pocos meses, me mandaron a la base de San Javier, en Murcia, a aviación. Allí cumplí 15 meses de obligación civil como ciudadano español. Bien, este viaje yo lo considero iniciático, porque aprendí varias lenguas, muy útiles. 2 de las Naciones Unidas, con el español ya son 3, me faltaba el ruso, que lo empecé a estudiar por mi cuenta. Compraron un sistema que se llamaba Asimil. My Taylor is Rich, el film Le Français en paix,
me gustaba porque hay anécdotas, y luego tenía un cassette, entonces no existía ni pendrive ni nada de esto. Entonces había aprendido dos lenguas, luego a desenvolverme. ¿Sabíais cómo viajaba? En autostop. Yo no sabía, yo al principio pensaba que no se podía hacer, pero veía a la gente, ibas a París, a la Porte d'Italie, por ejemplo, y veías una cola de 50 o 100 autostopistas. La norma era irte el último, y todos se ponían a hacer autostop. Dejabas un espacio suficiente para que el coche se parara, no podías ponerte en una esquina, que no podía parar, le dabas facilidades al chofer. Y en esos tiempos no había peligro, hoy ya no, sería diferente. Y te paraban, y a veces venía una furgoneta o uno, y tengo 4 sitios, y cogía 4. Algunos ponían en un letrero, yo lo hacía todo a mano. Sí, no me importaba que me llevaran 5 kilómetros que 50, donde fuera, porque algunos iban a un letrero, la M de Múnich o de Marseille, yo no, a donde fuera. Algunos iban, no importa, ponía n'importe où, no importa dónde, les daba lo mismo ir a Burdeos que a Toulouse, que a Nancy, les daba igual, viajaban por viajar. Yo no, yo tenía un propósito. Entonces, o me iba a Suiza a trabajar, o quería estudiar las lenguas como francés e inglés. Bien, volví después de 2 años y para mí fue un viaje que dije, bueno, ya está, uno de 7, el primero. Hice la mil y luego volví a viajar, y el segundo era Asia. Cumplí mi propósito, solo que en un orden diferente, y os explicaré por qué. Me fui a Asia, la manera más económica era con el tren transiberiano. ¿Por qué? Porque así practicaría una lengua más de las Naciones Unidas de trabajo, que son 6, ya os he dicho, español, francés, inglés, ruso, árabe y chino. Digo, voy a estudiar el ruso, se me da muy bien, ¿eh? De hecho, hoy es mi segunda lengua, la hablo mejor que el francés o el inglés, el idioma ruso. Y bueno, tengo mi esposa, mi hijo, tengo mi familia también allí. Mi esposa no habla español, solamente hablamos en el idioma ruso. Entonces cogí el tren transiberiano. Rusia, en aquellos tiempos era la Unión Soviética, ¿eh? Tened también en cuenta una cosa, cuando yo nací había 60 países en las Naciones Unidas. España no estaba, fue aceptada en 1955, junto a Portugal. Había muy poco, igual, 60 países, en los 7 viajes me lo liquido. Y porque también quería tener conocimientos de humanidades, me interesaba no solamente la geografía, también la historia. Yo soy mucho de visitar museos y 2 lugares imprescindibles. El bazar para ver a la gente, a los mercaderes, y comer en el bazar la comida local, y luego el sitio más sagrado, monasterios. He sido monje zen, budista zen, en un monasterio al norte de Kioto, en una ciudad que es curioso, que se llama Obama, como el presidente, pero el presidente sería muchos años más tarde. Yo estuve en el 82 en ese monasterio budista zen. El maestro murió no hace mucho. Está también de monje del Monte Athos, de cristianismo ortodoxo. Ojo, sin dejar de ser católico. Yo soy creyente y no cambio la religión. Yo hago como el somormujo, que se mete en el agua para capturar un pez y sale con el pez sin mojarse las alas. Quiere decir que aunque haya estado con los musulmanes, yo he hecho la oración con los musulmanes en un teque derviche, he estado en Bujará, cerca de Bujará, de la orden Naqshbandi, Sufí. También he estado con los hindús, viviendo con una anacoreta, lo explico en uno de mis libros, en Gangotri, al norte de la India, y comíamos, era comida vegetariana nada más, hacíamos peregrinajes en una puja, en fin, danzas, etcétera. Pero ya os he dicho que capto todo lo que me ofrece, aprendo, pero no me condiciono por lo que aprendo, sino que me nutro de esto. Hago como pues con la abeja que liba las flores, extrae el néctar y se va a otra flor, a otro lugar. Bien, pues entonces cogí el tren transiberiano, aprendí bastante bien el ruso porque me gustaba. Acaba de salir la película Moscú no cree en las lágrimas, que ganó un Oscar en Hollywood a la mejor película extranjera. La he visto un montón de veces, me emociona. Y entonces me interesé mucho con el libro, me compré el libro de Asimil, Ruski Yasik Bistruda, se dice, el ruso sin esfuerzo, como el francés Sampel, o My Taylor is Rich en el inglés. Y nada, me quedé un mes, el tiempo de visado, y voy a Japón. Lo primero que hago, me voy al mercado de pescado, comía allí con los japoneses. No me gusta ir a los restaurantes normales, prefiero donde come la gente, digamos, proletaria. ¿Por qué? Porque ves en las iglesias, por las creencias y por las comidas y sus fiestas, se conoce mejor al pueblo, y luego más si aprendes la lengua.
Entonces lo que hice en Japón, comía en los mercados y me interesé por entrar en un monasterio, y fui a un monasterio zen. Cuando llegué por la noche, había un extranjero alemán y luego estaba yo también, y luego una chica que era azafata de Los Ángeles, cada vez que volaba a Tokio se iba al monasterio, se quedaba 2 noches y volvía. Me presentó Spain Kara, España se dice en japonés también Spain Chin, yo era o Gaijin, un extranjero. Me presentó el maestro, posición Flor del Otro, me enseñó que somos producto de las estrellas, lo que respiramos, ya meditación, aprendí muchas cosas básicas. Una vez estaba al lado del monasterio, estaba cambiando el arroz de un saco al otro, quedaba muy poquito y bueno, lo tiré y me dice, ¿qué has hecho? Queda. Digo, pero es muy poco. Me dice, poco también importante. Y me enseñaron, son cosas, lecciones que aprendí hace 40 años o más, pero todavía se me quedan, Nunca cojo la comida con la mano izquierda, siempre con la derecha. Bueno, hay muchas cosas que me enseñaron a meditar. Decía, tienes que meditar cada noche. Digo, tan importante, Dice, ¿verdad? Sí, porque te deshaces de tus malos pensamientos y luego te conviertes en uno con el universo. Yo al principio me sonaba un poco a chino, pero me dice, ¿verdad que cada día vas al lavabo, al toilet, para desprenderte de tus desperdicios físicos? Digo, sí. Pues lo mismo tienes que hacer con tu mente. Por eso dicen que la meditación, yo la practico por la noche, no siempre, pero procuro cuando me voy, por ejemplo, también meditaré un poco. En fin, me enseñaron cosas, poco también importante, tiene mucho sentido, Y muchas cosas que se me quedan, y a veces pues, me acuerdo de ese maestro. Fue mi primer maestro, he tenido varios. Luego otro fue cuando viví en una cueva con una anacoreta también durante un tiempo. Pues bien, trabajé, cuando necesitaba trabajo, como ya había aprendido un poco el japonés, me ofrecí de camarero en un restaurante. La primera frase que aprendí cuando servía las paellas era un restaurante español en la zona de Shinjuku, en el centro de Tokio. Atsui desu kara kiyotsukete kudasai. Cuidado con la paella que está caliente, que no te quemes. Ten cuidado, kiyotsukete kudasai es como please o por favor. Y bueno, me salían clases particulares de español porque después del inglés la lengua más apreciada que la quieren aprender del extranjero es el español. Bueno, tenía clases particulares que me pagaban bien 3.000 yens la hora, que era 3.000 pesetas entonces. ¿Sabéis lo que era 3.000 pesetas? No todo el mundo la ganaba en una semana en España, en los años 70-80. O sea que gané mucho dinero. Entonces con ello me fui a Taiwán. El japonés no me interesó para profundizar su aprendizaje, porque solamente se habla en Japón, aunque es bonito, es muy dulce. Me gusta sobre todo cuando coges el metro y además todo el mundo te saluda, tiene un respeto tremendo por todas las cosas. Los japoneses, me encanta la cultura japonesa. Me fui a Taiwán, no a China directamente, que estaba cerrada. Yo fui uno de los primeros turistas que entró en China, cuando todo el mundo iba vestido de azul marino o de verde y con la gorra de Mao. Las mujeres sin sujetador, hoy vas, qué coquetas, qué guapas, los trenes mejor que el AVE. Tienen los trenes fabulosos, de Shanghái a Beijing o a Guangzhou, Cantón. Bueno, yo en Taiwán estudié varios meses el chino mandarín. Aprendí, no muchos caracteres, igual, cerca de 100, pero lo suficientes, por ejemplo, para comer, para transporte, para saludar, a contar del 1 al 10. Para mí ya era suficiente, porque quería acometer la visita de China. China es un país tremendo, es el tercero, bueno, primero Rusia, luego Canadá, luego China, Estados Unidos, etc. Entonces, una vez que conseguí el visado, después de un mes, era muy difícil concederte. Además, te lo daban aparte, no te ponían un sello en el pasaporte, sino como en Corea del Norte. Si vas a Corea del Norte, no te sellan el pasaporte, te dan una hojita especial, te confiscan el pasaporte hasta el último día, no te dejan ni siquiera salir solo del hotel, siempre acompañado, y te lo devuelven el último día y sin sello. O sea, oficialmente no existe en Corea del Norte. Pues lo mismo en China te dan un pasaporte y allí te apuntaban las ciudades que tú deseabas ver. Yo pedí Lhasa, no me lo concedieron, la capital del Tíbet. A Lhasa iría, pero en un viaje posterior al Tíbet. Entonces, bueno, aprendí bastante a desenvolverme en chino, pero el chino hoy sería mi quinta o sexta lengua. La primera es el español, mi lengua nativa, y luego el ruso. Luego la tercera, no sé, pues igual el inglés o francés. Y una vez que aprendí los fundamentos del chino, me fui, había trabajado en Taiwán, hacía traducciones del inglés al español. En Taiwán estaba tan solicitado para hacer traducciones del inglés al español, para dar clases de español. Es muy importante. ¿Y por qué? Porque de la mitad de los países que reconocen a Taiwán, o más, son de
Honduras, Paraguay, son de habla española, entonces tiene mucho interés. Y a mí, pues, gracias a enseñar el español, pues me gané bastante la vida en Japón y también en Taiwán. Bien, me dieron un visado de 3 meses en China, estuve por China, conocí casi todas las provincias, me quedaron unas cuantas que las visitaría después. Entonces ya de allí ya me fui por Filipinas, y una vez llegado a Singapur, mi idea era continuar, ya llevaba un año, y mi idea era pasar 2 años, 2 en Europa, 2 en Asia, 2 en África, o sea, en total 10. Y luego decía, bueno, y luego ya pues a sentar cabeza, me instalo, busco una compañera, me caso, tengo hijos, etc. Al final, en Singapur entro en una agencia de viajes, era cuando los billetes de avión te los daban separados, no es como ahora, incluso con el móvil. Y veo por 300 y pico de euros un billete a Los Ángeles. Dije, yo pensaba que dar la vuelta al mundo era para gente rica, que jamás lo conseguiría, porque los precios eran más caros. Entonces, pero vi un billete de una compañía que ya no existe, francesa, UTA, que hacia París, Singapur hacia Yakarta, Sydney, Numea en Nueva Caledonia, Auckland en Nueva Zelanda, Papeete en la Polinesia Francesa y Los Ángeles. Y lo compré, cambié de planes, dije, la India puede esperar. O sea, ahí el planteamiento de 2 años en cada continente no lo cumplí, lo anulé. Entonces me fui a dar la vuelta al mundo. Llegando a Australia necesitaba dinero, trabajé recogiendo frutas, ananás, mañay, porque le llaman por Brisbane, de camarero. Luego di la vuelta, me fui por Ayers Rock, o sea, estuve 3 meses, justo el visado. De ahí Nueva Caledonia, Nueva Zelanda. En Estados Unidos, mi primera impresión es, tengo que irme. Hoy he aprendido a amar a todo el mundo, no a los gobiernos, a las gentes. Y las gentes de Estados Unidos son maravillosas, me han ayudado tanto, tengo muchísimos amigos. O sea, una cosa es el gobierno. Yo antes lo asociaba, Estados Unidos, me voy a México mañana, Los Ángeles, pero ya en el avión, mis vecinos, o sea, cambié la mentalidad. Y en lugar de estar 2 días de tránsito, al final estuve un año entero en Estados Unidos. Y llegué a conocer los 50 estados. Una preguntita. ¿Puedes poner alguna imagen? Sí. Vamos a poner primero, vamos a ir pasando el primer viaje y el segundo, sí. Vamos por Estados Unidos. Al final pasé un año entero, o sea, de 2 días. Y me enamoré, yo estoy enamorado de todos los países. Allí donde hay gente, me enamoro. Sea el Congo o la Patagonia o Francia, Portugal, no importa. O sea, allí aprendí de que hay que disociar el gobierno de la población. Eso ya es el segundo viaje. Fui a una ciudad que no me concedieron, la ciudad de Kashgar, que es la antigua, es un Marco Polo, iba también siguiendo ese soy yo, esto es Guatemala, este es el segundo viaje. Guatemala es en Chichicastenango, la misa, con incienso, las mujeres, etc. Ahora vamos para aquí, para Guatemala. Entonces, en Estados Unidos conseguí trabajo, más boy le llaman, como chico autobús. Yo era el ayudante del metre, digamos, y entonces él tomaba la nota y yo era el que iba a la cocina, lo entregaba. Además, allí casi todos eran mexicanos, salvadoreños, puertorriqueños, y entonces gané mucho dinero, y con ese dinero me permitió viajar por toda Centroamérica, por todo el Caribe, República Dominicana, Haití, Cuba, Jamaica y Puerto Rico. Me hice las Antillas mayores, las menores las dejaría para más adelante. Y de ahí que me faltaba tocar África, porque me propuse en esa vuelta al mundo tocar los 5 continentes. Entonces volé a Londres por 100 y poco de dólares americanos. Hay vuelos muy baratos, Nueva York, Londres. De ahí continué en autostop, me fui a Berlín Oriental, cuando todavía... Fijaos que poco a poco se iba a descomponer los 60 países. Esto es el Xinjiang antes de ir a Kashgar. Me tuve que disfrazar, yo tengo un aspecto medio universal. Puedo pasar por turco, por georgiano, por armenio. Aquí pasé por la etnia uigur, porque en Kashgar, que es una ciudad muy bonita milenaria de 2000 años, ya en la frontera con Pakistán casi, y Afganistán, estaba prohibido. Entonces me dejé la barba, me compré un gorro y tal, y colé, hubo controles, tardé 5 días en el autobús. Kucha, Aksu, hasta llegar a Kashgar. O sea, no pude llegar a Lhasa, al Tíbet. Me pillaron. Yo quería continuar al Tíbet, tuve que esperar en otra ocasión. Bien, pues una vez que estaba en Estados Unidos y visité todo
15 países de América, también fui a Canadá, en fin, me salió una novia canadiense, pues la fui a visitar, en fin, viajero ya se sabe, no es un amor en cada puerto, pero de vez en cuando pues conoces normalmente a otras viajeras que viajan como tú, entonces vais juntos y se acaba intimando, es una ley natural. Entonces de ahí ya volé a Europa, estuve en Berlín Oriental y como me interesaban mucho las religiones, me fui al Monte Athos. Me quedé solo 10 días. 10 días estuve. Hice amistad con los monjes, pregunté por un peruano, no estaba, es igual en inglés, mucha gente te habla allí en inglés. Y allí me enseñaron también una lección. Una vez estaba el archimandrita y nos pregunta a todos, ¿cuál es el propósito de la vida? Y uno contesta, que haya paz en el mundo, cuidar a mis padres. Y todo el mundo dio una contestación distinta, yo también. Y al final dice, no. Y ¿sabéis lo que me contestó? Vencer a la muerte. Vencer a la muerte. Eso, otra, como el aquí y ahora que me enseñaron en el monasterio Zen, o el poco también es importante. Allí aprendí una nueva lección, vencer a la muerte. Él decía que tenemos un propósito, no quiero hablar de religión, pero tenemos un propósito que no somos animales, sino que hace unos 10.000 años el hombre descubrió que se inquirió por su existencia y que ella es, la palabra más importante es sobrevivir. O sea, que algo de ti queda una vez que tu cuerpo perece. Eso los hindúes también lo creen y se reencarnan, los tibetanos, etc. Y tenemos que crear una esencia para, una vez que muere el cuerpo físico, tú seguir sobreviviendo. Eso es lo que nos dijo él. Yo me acuerdo, vencer a la muerte, to defeat death. O sea, lo dijo en inglés, bueno, lo dijo en griego, pero lo tradujeron. Fue una de las lecciones muchas. Yo iba componiendo como en un puzzle. Yo quería saber, yo desde pequeño también me preguntaba, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué significa la vida? Entonces, yo tenía estas inquietudes, por eso mi búsqueda exterior por el mundo también era una búsqueda interior, por eso mis motivos eran conocer la psicología de las gentes en los mercados y en los sitios religiosos, conocer, pues, yo qué sé, de todo, borrachos, tenderos, de todo, pero también lo más alto, a maestros espirituales como Roshi Sama, que ya se murió, que era el maestro del monasterio budista Zen, de la escuela Rinzai, porque está Soto es solamente meditación y Rinzai es trabajo. Yo, por ejemplo, iba con una picoleta, digamos, yo iba a buscar, cortaba el bambú para la sopa y luego me iba con una barca a buscar unas algas especiales y lo traía. Y era también jardinero y cortábamos todas los hierbajos menos una que estaba en las hojas desparramadas. Decía, no, esta no la cortes, porque esa es la que atrae la energía del universo, es muy importante para el ser humano. Entonces esa planta no la tocábamos, y es verdad, dice que atrae porque somos producto de las estrellas, nos decía él. Muchas lecciones no las he olvidado, todas las apunté, algunas las explico en mis libros, otras no las guardo para mí. Bien, pues entonces después de estar en el Monte Athos, aprender esta lección, me fui a Israel, quería conocer Israel, estuve en un kibutz trabajando, también los judíos me enseñaron algunas cosas y continué por el norte de África hasta Marruecos. Me detuve, dormía frente a los pies de la esfinge de Giza. Para mí, pues, bueno, ya lo habréis leído, pero simboliza el hombre perfecto, la esfinge. A mí me emociona más la esfinge que las pirámides, porque tiene cuerpo de león, porque el hombre debe ser poderoso para enfrentarse a la vida. Ha de tener también las garras del león, luego simboliza también los 4 evangelistas, pero sobre todo las alas, que hoy no las tiene, del águila, para tener una visión superior de lo que significa el ser humano y aspirar a ella. De ahí continué por Túnez, Marruecos, y justo llegué el día de Navidad a casa. O sea, le di una sorpresa, abro la puerta, no teníamos teléfono, y llegué el día de Navidad para darle una sorpresa y emocionados mis padres, mis hermanos y yo. Este fue el segundo viaje. ¿Creéis que dije, bueno, ya está, ya tengo suficientes experiencias? No. Pronto, no tardé más de un año, lo justo para trabajar, trabajaba de guía turístico. ¿Por qué? Porque había aprendido lenguas, tenía experiencia en manejar pues, a los turistas. Todavía hoy, de vez en cuando, ayer por ejemplo tuve un trabajo de guía turístico en Barcelona con franceses. Entonces, una vez que tuve dinero suficiente, me compré un billete a Río de Janeiro. ¿Por qué? Porque no busco lo más alto, sino también
pues los mercados, los festivales, los Río de Janeiro, pues he visto cómo robaban. Yo estaba en un kiosco subido y veía pues delincuentes, gente que disfrutaba, otros que iban a robar, en fin. Lo quería ver todo, quería tocar todas las teclas, digamos. Pues nada, empecé con Río de Janeiro y empleé un año en Sudamérica. Ya había empleado un año en Norteamérica, ahora me faltaba un año porque mi promedio era de 2 años por continente, que al final ha sido más, al final he empleado 30 años de mi vida fuera de España, viajando por el extranjero. Pero bueno, estos eran mis 7 viajes, entonces este fue el tercero a Sudamérica. Y visité todos los países, exceptuando las Guayanas y Venezuela. ¿Por qué? Porque se necesitaba visado a Venezuela y tardaban en conseguirlo en Manaus, porque iba en barcos, y de allá me fui a Colombia, por un sitio lleno de leprosos, un lugar prohibido, no podíamos tocarle la mano a los leprosos, hasta llegar a una ciudad que se llama Mitú, que era como un mito en el Vaupés colombiano. De allí continué, y bueno, autostop. ¿Y de qué trabajaba? En Perú trabajé de buscador de oro, en Madre de Dios, en el Puerto Maldonado, buscaban gente. Necesito un pata para chambear al toque, en el lenguaje de ellos, necesito una persona para trabajar de inmediato. Estuve trabajando, me pagaron con gramos de oro que vendía a medida que necesitaba dinero. Continué, estuve 3 meses en Perú, continué por Chile, por Argentina, en Paraguay me metieron en la cárcel, fue una de las veces, he estado en unas 6 o 7 cárceles. No soy un bandido ni delincuente, siempre ha sido por el mismo motivo, por entrar a una frontera que ellos decían que estaba prohibida, yo no lo sabía, o a veces sí que lo sabía, pero he querido conocer un lugar especial. Muchas veces he salido airoso, no me he descubierto, otras veces me han descubierto. Sobre todo en Afganistán, que me condenaron a 5 años en Kabul por espía. No los cumplí enteros, Bueno, esto, una vez que casi pasó el año, yo tenía un presentimiento. Iba viajando en autobús y me despertaba y miraba un cementerio. Y otra vez me pasó, cada día me pasaba varias veces. Entonces dije, he de volver a casa. Cuando salí, mis padres estaban bien. Y justo cuando llego me dice mi madre, tu padre te está esperando, fíjate, un sentimiento. Yo me paraba yo no tenía teléfono, les enviaba postales, pero no tenía una dirección. Normalmente tú escribes a la poste restante, que se llama, no antes. Ahora con el internet y WhatsApp y todo esto es distinto, pero en aquellos tiempos no existía ni internet ni teléfonos móviles. O sea que fue una intuición, algo me dijo que tenía que volver. Anulé todo y desde Buenos Aires volé a Barcelona y mi padre en un mes o así y me estaba esperando para despedirse de mí. Estaban todos mis hermanos, pero faltaba yo. Bueno, me quedé para consolar a mi madre un tiempo, un año o así, trabajé y ya tenía, digamos, 3 viajes realizados. Fui hacia el cuarto, a la India. En la India había pasado solo un año, me faltaba un año más para mi promedio de 2 años. Entonces emprendí mi 4.º viaje. Me fui como los hippies de antaño, sin coger un avión, por Turquía, luego Pakistán, entré. Aquí tuve un percance que salí también airoso en Afganistán. Yo quería conocer el sentido de la vida. Entonces me propuse ir a una trinchera en el frente de Jalalabad. Era cuando estaba la Unión Soviética. La Unión Soviética estuvo hasta 1990, mediados, y esto era en el 88-89. Pregunté, entré ilegal porque no había ni orden ni concierto en Afganistán, por el Hindu Kush, una montaña al norte de Pakistán, y de allí estuve caminando una semana con mujahidines porque les dije, me presenté como periodista, no era cierto, aunque de hecho luego en la revista Ajo Blanco me publicaron algunos artículos que escribí, y digo, quiero ir al frente. Dice, ¿cómo, estás loco? No quiero ir al frente. Normalmente los periodistas se sientan en Peshawar, se toman un whisky, ¿qué pasa allí tal? Y escriben sus crónicas desde su hotel confortablemente, sentados, y las envían a sus diarios. No, yo quería ir al frente y envié un buen artículo a Ajo Blanco. Y me fui al frente, llegué a la trinchera, donde te tenías que agachar, veías cómo te disparaban los soldados, agáchate, pum, pum, pum. Estuve en total 7 días y me marché. Vi gente que no podía vivir sin el... Bueno, algunos son psicópatas, les gusta matar, otros no pueden vivir sin el olor de la pólvora. Me dijeron, no, yo no puedo ir a mi pueblo y vivir en paz, me volvería loco, me suicidaría, necesito aquí, y si se acaba aquí la guerra, pues me iré a donde sea, al Congo si es necesario, necesito este ambiente, esta atmósfera. Les gustaba como una droga.
Fíjate, os hablo por hablar, porque yo jamás ni siquiera he fumado tabaco ordinario, me han ofrecido un montón de veces, y jamás, ni inyectado nada. Yo en ese aspecto respeto mucho mi cuerpo, porque otro maestro a mí me dijo que es tu templo, y lo tienes que cuidar, tu cuerpo. Entonces yo, en ese aspecto, jamás, a veces tomo una cerveza o un poco de vino, no pasa nada, pero jamás me he puesto borracho en mi vida, jamás ni siquiera un tabaco, o sea, un cigarrillo normal, pero bueno, para ellos era una droga, el olor de la pólvora. Ya está, aprendí la lección, aprendí el valor de la vida, porque por las noches nos bombardeaban aviones soviéticos que venían de Tashkent, donde se escondió luego el Bin Laden, que al final se fue y lo mataron por tonto, porque se tenía que haber quedado en las montañas cerca de Jalalabad. Jalalabad es casi la frontera por el Khyber Pass, muy histórico, de Pakistán, Peshawar, y luego llegas a Jalalabad. Pero yo entré por el sitio prohibido. Dije, una semana es suficiente, sé el valor de la vida, porque sabía que podía morir. Entonces, aprecia más la vida cuando acabas de salir de un acontecimiento adverso. Entonces volví, con unas energías tremendas, era capaz casi de volar, digamos, ¿no? De estar vivo, me sentía, estoy vivo, qué maravillosa que es la vida. Y bueno, pues me marché y entré en la India. En la India buscaba los ashrams, todos los maestros. Me fui a un Kumbh Mela, que es un festival donde van los grandes gurús. Yo les escuchaba todo, fueran seguidores de Shiva, el del tridente, hay un montón de sectas o de Vishnu. Los de Vishnu son más pacíficos, digamos, Shiva es el destructor. Entonces iba a los ashrams, pedía ser admitido. Fui a los lugares más sagrados, como Rishikesh. A propósito, allí estuvieron los Beatles, George Harrison, en el ashram que estuvo él, Haridwar, Rishikesh. Y entonces me fui a Gangotri, la frontera con el Tíbet. De allí me quedé una temporada con un monje yogi, se llamaba Yogananda. Me quedé con él. Sí. Es este. Aquí él me iniciaba. Era yo cuando tenía el pelo negro, ahora ya lo tengo blanco. Sí, no sé si está vivo. Me invitaron a ir a Japón. Una vez me escribió, contesté, no he vuelto a tener noticias. Debe estar vivo porque era un poco mayor que yo, igual ahora tiene 75 años. Esa es la frontera con el Tíbet. Incluso había un glaciar que se llamaba Gomukh, y allí vino una persona, he visto varias, que decían que tenían 250 años o 300. Uno murió hace poco, me entristecí. Casi no podía caminar, tenía las cejas larguísimas. Dice, no, si mi abuelo ya cuando yo era niño me decía que tenía 200, ahora debe tener 250. ¿Y sabes qué me dijeron? Dice, sí, él. Dice, no, a veces por aquí vienen gente que pegan saltos y desaparecen humanos. Dice, creo que allí en Europa vosotros los llamáis yetis. Digo, ¿cómo? Sí, los yetis son gurús, sadhus que abandonan la vida, se alimentan pues de hierbajos. Ahí no comíamos ni carne, a veces nos traían chapati, unas tortas de pan, los peregrinos. Y según él, yo no llegué a ver a ninguno, no puedo afirmar como algunos, yo he visto un yeti, pero según él, son personas que rehuyen a la humanidad en general, a los pecadores. Ojo, que si tú eres vegetariano de ahora, pero no tus padres, no tus antepasados, te consideran impuro y no te quieren dar la mano, Los ortodoxos, la casta brahman, que tiene una cinta blanca aquí, no te quieren dar la mano porque eres impuro. Y dices, no, pero yo soy vegetariano. No, y tu padre, y tu abuelo, hasta Adán. Es que ellos lo son durante generaciones y generaciones. Entonces para ellos es un sacrilegio matar seres humanos. Decía, tú comes cadáveres. Una palabra, cadáveres, pollo, como ahora. Pues sí, en aquellos tiempos no era vegetariano, estaba más delgado, ya veis. Y entonces ellos nos consideran impuros. Entonces, él no me consideraba impuro, él me inició, me pone una tinta, luego tenía él para unas pujas, que quiere decir ceremonias. Estábamos a la orilla del Ganges, el Ganges queda aquí. Y entonces se iba al glaciar Gomukh, que es donde Shiva, de sus cabellos, sale el Brahmaputra, el Indo y el Ganges, los tres ríos, que están en el Tíbet, en el monte Kailas. Pues él me inició, pues yo así, como os he dicho, yo lo captaba todo, me nutría, sin que tocara mi esencia. Yo seguía siendo cristiano, a mí pues Jesucristo ha sido alguien especial y me interesan sus enseñanzas, naturalmente, pero sin cambiarlo, porque yo creo que
es como cambiarte la chaqueta o ahora porque está ese partido, luego el otro tiene poder y te cambias al otro. No, hay que ser fiel a tus principios, a lo que te han enseñado también tus padres. Por lo menos eso es lo que yo creo. Entonces, bien, aquí ese yogi me enseñó también más meditación, continué, me iba a todos los ashrams. Hubo un yogi que ya se murió, que fui me dio un nombre hindú, no lo quiero decir, y un mantra secreto. Este mantra secreto lo utilicé cuando estaba en la cárcel, porque luego me condenaron a 5 años como espía en Kabul. Utilizaba este mantra secreto y me sentía como liberado, ya no me importaba. Yo sabía que había cumplido en la vida, que aunque me mataran, que sobreviviría mi esencia, no mi cuerpo. Bien, pues continué visitando sobre todo ashram. Voy un poco más veloz, ¿no?, para acabar, porque nos quedan varios viajes. Y ya está, visité también Bangladesh. En Bangladesh conocí a un maestro que me preguntó, ¿por qué viajas? Yo tenía que haber contestado, porque quiero aprender lecciones de humanidades, porque quiero crecer interiormente, pero me quedé callado. Y él me dijo, fue en Bangladesh, era budista. Me dice, viajar por viajar carece de sentido. Un viaje solo tiene valor cuando encuentras algo. ¿Qué has encontrado tú de valioso en mi vida? Me quedé callado. Y luego por la noche le expliqué, hermano, que he visitado a los derviches en la ciudad de Konya, de Jalaluddin Rumi, un sufí de Balkh que se instaló en Konya, en Anatolia, varias cosas, pero a él no le interesaban. ¿Qué has encontrado de valor? O sea, está justificado viajar, pero solo, no puedes ir a una playa si quieres, o a visitar un parque natural en Kenia, pero el viaje más puro es el que buscas y hallas algo. Y esa era mi búsqueda. La búsqueda es ¿por qué estoy aquí? Yo me lo he preguntado desde pequeño, ¿por qué estoy aquí? Y ahora más o menos, de acuerdo a mi nivel de comprensión, creo comprenderlo. No se puede decir, porque para eso tendríamos que estar en el mismo estado todos, porque si no, incluso palabras como libertad o democracia, para uno tiene un sentido, para el otro. Y para ponernos de acuerdo necesitaríamos hablar largo y tendido, por eso no es el momento ahora. Bueno, esta es la segunda vuelta al mundo, ¿eh? Ahora falta la tercera. La tercera en Sudamérica. Esta es la próxima que viene, perdón. Bien, pues entonces después de este viaje que duró un año, me fui a España, ya apenas me quedaba dinero. Siempre tenía detalle de guardarme un par de rupias para el salud del día, el pobre. No un mendigo profesional que pide y luego pide a otro, no. Yo sé distinguir a quien lo necesita de verdad. Le compraba un chai, un té y un chapati, un pan, siempre, cada día, lo cumplí. Aunque tuviera poco dinero, lo cumplía. Y estaba en contra de los turistas que a la gente, a mujeres, juveniles o frutas, le regatean, muchos extranjeros, y míralas como son. Tú has podido ir a su país, ellas jamás podrán ir al tuyo. Sé generoso por lo menos. Tú extraes fotos, conocimientos. Tienes que pagar también con la misma moneda, pero no muchos hasta regateaban y decían, lo he sacado a mitad de precio este kilo de bananas. No, yo a veces hasta pagaba de más. ¿Cuánto vale? 20 rupias, toma, 30. No, para ti. Le daban hasta de más. Hay que ser también solidario. Bien, pues al llegar volví a Pakistán y entonces me dieron el visado de tránsito para Irán. Yo quería ir ahí a España, por Turquía, volver a España. No me lo dieron. Era problemático tenerlo. Luego fui a Irán en otro viaje. Entonces dije, bueno, ya está. Iré a Afganistán, que no hay ley, ya había estado, y de ahí cruzaré por un sitio ilegal de peregrinos, por Mashhad, que es donde Mashhad es una ciudad muy sagrada. Luego de ahí me voy a Turquía y ya todo esto estaré en casa. Pues ¿qué pasó? Que al pasar Kandahar hubo un control y me sorprendieron de que yo era extranjero. Iba vestido como un mujahidín, ¿no tiene la foto que estoy con el turbante? Yo iba vestido. Es la anterior, No, esto es en la Mayuru, esto es en el Tíbet. No hay otra, ¿no? A lo mejor no te la pasa. Esta. Llevaba barba, tenía un turbante que aquí no se me ve. Con una manta. Tengo una manzana en la cara, por eso me ve como parece que tenga un flemón. Eran los tipos de Nashimullah. Yo conocí a su hermano que me vino a visitar a la cárcel. Bien, pues me pillaron, me llevaron en un avión especial, esposaron un avión solo para mí, y un soldado. Para mí solo, la primera vez, digo, tan importante soy, sí, eres un espía. Y me llevaron a Kabul, a la prisión de Pulis Charji. Lo he puesto jail, porque si no se ve feo, porque si no dirá, ese tío, un delincuente que nos está aquí contando, no. Me condenaron a 5 años. Panchar, aprendí un poco de Dari. Dari es muy parecido al iraní.
Se hablan dos lenguas, el pashto y el dari. Pues me condenaron Panchar, 5 años. 4 meses estuve. Ahora, casi sin comer. Y al final, en una conferencia de prensa que me obligaron a dar, supieron de mí los extranjeros de la BBC de Londres, y un español considerado espía, no sé qué, intervino el gobierno español, envió a un ayudante de Inocencio Arias, que luego me esperó en el aeropuerto de Madrid, Inocencio Arias, y me liberaron, pero después de 4 meses. Menos mal, porque 5 años yo me muero. Además ahí se moría gente, ¿eh? De pronto alguien aparecía y luego había 8 galerías. Una era como un cementerio. Había solo cadáveres. Entonces, o que se moría o de hambre o que le daba una paliza en el interrogatorio. Era terrorífico el lugar. Suerte que a los 4... Todavía a veces tengo pesadillas, de que estoy en la prisión. Me veo que... Bueno, en fin. Por eso quiero volver a Kabul. Pero a un buen hotel, comer 3 veces al día, porque creo que así, teniendo una tercera impresión de Afganistán, la primera fue las bombas que nos caían en la trinchera, la segunda fue la prisión. Yo creo que si voy y me instalo en un hotel y como 3 veces al día y no regateo, al contrario, soy generoso con los menesterosos, pues me sentiré mejor, va a ser como una terapia. Y quiero ir, ya he dejado de viajar, no solamente voy a Siberia a ver a mi familia, pero eso es un viaje pendiente que tal vez haré un día como terapia para purificarme. Bien, pues después de los 4 meses me enviaron a Tashkent, Moscú, Madrid, me esperó Inocencio Arias, me dieron $300 americanos para comprarme el billete de avión. ¿Sabéis qué hice? Por 100 euros me compré un billete de avión a Barcelona y los otros 200 los di a la Cruz Roja para dárselos a los presos que había en mi y se los enviaron, y luego me dieron las gracias, porque hay una cantina, en todas las cárceles hay cantinas, no que estés ahí con grilletes, no, hay una cantina que tiene dinero de familiares. Es más, vi un muchacho joven que compraron sus padres la libertad, sobornas a este tan, no sé cuánto, era de la India, y después tu día, sí, sus padres son rich, como My Taylor is rich, y un día no estaba, o sea, y había una cantina donde podías comer de todo. ¿De dónde sacaban el dinero? Pues de contrabando, en las visitas, que te camuflaban billetes, o algunos hacían artesanía. Bueno, pues después de ese viaje he vuelto a nacer, porque en esa prisión cumplí el 4. Ahora vamos al 5. El 5, me faltaba el 5, eso es en la mayor, el 5. Ya había pasado 2 años en Asia, 2 en América, todavía había tocado África, me faltaba Oceanía. De Oceanía solamente conocía Australia y Nueva Zelanda. Entonces empleé un año entero en visitar 30 islas de Oceanía, en uno de mis libros. Trabajando, lo primero que hice fue trabajar. ¿Sabéis dónde trabajé? En la base Andersen, en Guam, para los Estados Unidos. Tenía un pase, pregunté por trabajo, tal, Spanish, hablas inglés, claro, y ya muchos puertorriqueños necesitan en la cocina, primero en la universidad, y luego servíamos comida a la base Andersen, y yo tenía mi pase, que hoy esa base, pues, soldados, es la segunda vez que estando en una base. La otra fue en la isla de Ascensión, al lado de Santa Elena. Bien, entonces trabajaba, cuando estaba en dinero, me fui a Hawái y visité 30 islas. Me sucedieron, bueno, muchas aventuras. Luego me enteré, había por todas partes monumentos dedicados al Capitán Cook, al francés Bougainville, o a la Perús, a Tasman de Holanda, y ninguna en español. Los españoles hemos poseído el 90% de los archipiélagos del Pacífico. Hemos dado nombre a muchas islas, las Islas Salomón, las Islas Marquesas, por el Marqués en Perú, las Islas Marianas, por Mariana de Austria, las Islas Carolinas, por Carlos II, yo pensaba que era el tercero, no, el segundo, que murió impotente en 1700. Muchas islas, incluso Nuevas Hébridas, bueno, hay un montón de islas que les hemos dado el nombre y no aparecía ninguna placa. Entonces, cuando me enteré que el leonés don Álvaro de Mendaña había muerto en un islote que se llama Nendo, en el archipiélago de Santa Cruz de la Salomón, me fui, compré 200 kilos de cemento, una placa, me fui en un barco y le hice un monumento y todavía ahí está. Fue mi contribución a la historia de España, porque España tiene una historia fabulosa, pero es que es increíble. Y nosotros no teníamos colonia, los demás sí, teníamos virreinatos, que era una prolongación de España. Y no, sabéis que a los indígenas, al principio hubo rencillas, emboscadas, ya se sabe, pero nos unimos a los indígenas, creamos una raza híbrida, mestiza. Eran ciudadanos españoles por las leyes de Burgos y por Isabel la Católica. Es decir, que eran con los derechos y las obligaciones. Cuando perdimos nuestros virreinatos, fue cuando comenzaron
las masacres de los argentinos y chilenos contra los mapuches o araucanos. Incluso los mexicanos esclavizaban a los indígenas. Sabéis que Jerónimo era español, nació y hablaba el español y era católico, el indio Jerónimo. Los mexicanos incluso a los indígenas del norte los llevaban a la caña, muchos morían, se los llevaban caminando o en trenes hacinados. Después de la independencia de España, o sea que eso que nos dicen de que masacres y tal, no, al principio claro, pues ya se sabe, Hernán Cortés tuvo con Malinche, tuvo un hijo, y lo primero que hizo cuando fue a España, lo bautizó y lo llevó al Vaticano para que lo aceptaran como cristiano y defendía a los indígenas también. Yo me hice el enfermo cuando estuve en México, en ese viaje en el segundo, para poder entrar en el primer hospital de América y ver el hospital que le había fundado Hernán Cortés, no para los españoles, para los hijos de los que habían muerto de los aztecas de Tenochtitlán, cuando conquistó Tenochtitlán. O sea, más humano que eso, y se le pone como un malvado. ¿Qué va? Es una persona humanista. Y quería verlo por dentro. Pagué la equivalencia en pesos de $10 americanos, inventé una enfermedad, no la tenía, me encontraron tensión alta, no baja, cuando yo normalmente tengo tensión alta, me pusieron un chequeo en general y vi su estatua, la placa, Hernán Cortés, el primer hospital en América, en fin, me interesaba también por él. Por eso de que eso que nos dicen, de que incluso nosotros no lo creemos malo de la leyenda negra de enemigos de España, es completamente falso y demostrable. Bien, pues ya después de finalizar este viaje, 30 islas de Oceanía, como la Salomón, estuve en la isla de Bougainville, que tal vez será el próximo país. Ojo que ahora hay 193. A propósito, a medida que iba viajando, ya no había 60 países. De pronto se independizaron África Occidental, África Francesa, ¡pum! En Mali, Senegal, Níger, etc. África Oriental, Inglesa, ¡pum! Zambia, Zimbabue, Rodesia, que era antes, Suazilandia, Lesoto, Suazilandia ahora Eswatini, Sudáfrica. África Alemana, Namibia, en fin, cada vez había más, y bueno, ya lo sabrán que todos algún día, pero cada vez tenía más, poco a poco iban subiendo de 60 a 90, 120, 180, hoy tenemos 193. Bien, pues volví, necesitaba dinero, me fui a Alaska, me fui con los últimos dineros que tenía a trabajar, y ya de ahí volví. Se equivocaron en el billete de avión y me compensaron con un billete gratuito a las Islas Caimán. Estuve 3 días y de ahí ya volví a España. Fue mi quinto viaje. Bien, había pasado un año en toda... Me faltaba ahora el sexto viaje. Podíamos pasar a África. Sexto viaje, 9 meses. No llegué al año. Todo esto lo hice sin avión, 26 países. Empecé el autobús a Almería y de allí el barco a Melilla. Crucé a Argelia, que hoy ya no se puede, está la frontera cerrada, pero intenté llegar a Níger, imposible, no me dejaron. Al final tuve que ir vía Inshallah, Bidón 5, hasta Tesasir, hasta Gao. Y de ahí cogí un barco, me fui a Timbuktu, en fin, un montón, me robaron en Sudáfrica, perdí, bueno, ya ahora estoy mejor, en un barco, en un dhow, un barco velero en la isla de Mozambique para cruzar a Mocimbo da Praia, a Tanzania. Me entraron unos insectos, lloraba, me cogí un boli y los maté, me salió sangre, después no vi durante un tiempo, pero luego una mujer india, porque hay muchos indios de la India, en Dar es Salaam me curó, me dio una medicina y me curó. Bueno, estuve un montón de tiempo. ¿Vosotros creéis que es fácil? ¿Veis? Oh, es fácil. No. En horizontal yo no sé de nadie que haya hecho ese viaje. En vertical sí, es el clásico Alejandría, Cape Town, lo hacen principiantes, hay autobuses que te llevan, incluso de la otra parte es más complicado, pero en horizontal, esta zona, Darfur, vamos, o te secuestran, o te matan, o te roban. A mí me robaron, pero no en el Chad. Hay una base francesa, odian a los franceses, por eso ahora los han echado de Níger y seguirán en los demás sitios, porque han explotado demasiado. Eso sí que son colonias, lo que tienen los franceses o los españoles. ¿Sabíais que percibíamos el quinto real, que era legal como ahora? Tú pagas tus impuestos, ellos también tienen que pagar impuestos los sudamericanos a su gobierno. El quinto real, que era el 20, luego se bajó al 10 y últimamente al 7%. Todo el 93% del oro se quedaba en Sudamérica, eso es lo que no sabe mucha gente.
que ciudades como Potosí, México, la visitó Alexander von Humboldt, vivían muchísimo mejor, estaban en la miseria en Londres y en París, mientras que era muy próspera la ciudad de Potosí, sobre todo por La Plata, y México y Cartagena de Indias, porque teníamos el galeón de Manila que nos traía mercancías desde Filipinas y China, y luego la nave que llegaba desde 3 puertos, Cartagena de Indias, Panamá y Veracruz, hasta Sevilla. O sea que nos llevamos el 20%, pero eso era legal, porque poníamos la materia prima, luego el mercurio para limpiar el oro, etc. Bien, pues lo más difícil es África en horizontal. ¿Y por qué lo hice? Porque no me dieron el visado para entrar en Egipto y me quedaba muy poco dinero. Entonces dije, me di la manta a la cabeza, como se dice, me voy en horizontal y me haré, en lugar de hacer la U, en horizontal. Ese viaje me duró 40 años, cada noche durmiendo, 40 días, cada día durmiendo en un sitio diferente, cada noche. Tuve problemas, tuve que llorar, pedí por favor, casi besar las botas de un guardián, dar una pequeña propina, bakshish, que ellos llaman la frontera con Chad. Al final me dejaron, me confiscaron el pasaporte hasta Chamena. Y dice, vale, con este chofer y allí te presentas a la policía. Me dieron una paliza, me abrieron una grieta en un control cerca de Abesh, donde hay una base francesa. Allí me explicaron que muchos extranjeros desaparecen, los esclavizan los propios indígenas. Sabéis que hay todavía esclavos en Mauritania y en Mali, Hay todavía, la esclavitud todavía existe y mucha gente se quiere dejar esclavizar porque si no es que se muere de hambre y como esclavo al menos se alimentará. Cuando llegué, hacía poco que un estadounidense vio un extranjero, help me, ayuda. Había estado como pastor, como esclavo para unas tribus tuaregs y como esclavo, hasta que vio un coche de extranjeros y se unió a ellos y les salvaron. Bien, yo continué, me dieron una paliza, me abrieron el cráneo. Cuando llegué a N'Djamena, que quiere decir lugar de descanso, la capital de Chad, fui a la misión católica. Había una monja japonesa, me puso puntos. Todavía hoy, cuando cambia la temperatura, siento, tengo como una herida y todavía, bueno, ya está curada, pero siento que va a cambiar el tiempo. Continué y llegué a Nuadhib con el tren ese de Mauritania, desde Chum a Nuadhib, y de allí un barco pescador español, después de esperar 11 días, me llevó a las Canarias. De ahí continué a España. Fue mi 6º viaje. Bien, tenía ya Europa, Asia, África, Oceanía. Ahora me quedaba el otro viaje más, España. Tenía 6 viajes, me faltaba el 7º. Pero me faltaban aún tantos países que dije, tenía unos 140 y pico, dije, ya habían subido, poco a poco se desintegró la Unión Soviética, de un país a 15, Yugoslavia de 1 a 6, Checoslovaquia en 2, Vietnam del Norte al contrario, y Yemen se unió, el del norte con el del sur, pero bueno, cada vez había más. Había entonces 185, dije, no, quiero conocerlos todos, cambié de plan. Entonces, el 7º viaje, en lugar de dedicarlo a España, no el Camino de Santiago, que luego lo haría, he dado 5 veces, he hecho 5 veces el Camino de Santiago, decidí de ir liquidando continentes. Empecé por América. ¿Qué me falta de América? 8 países del Caribe, Antigua y Barbuda, Dominica. Que sepáis que cada lugar que iba seguía visitando el bazar, los zocos y los sitios más sagrados para preguntar a los sabios sobre el sentido de la vida. Si era un lugar musulmán, pues al sheikh, al mulá. Si era un sitio cristiano, pues al obispo, a quien fuera. Y normalmente me atendía y le preguntaba, ¿cómo ve usted? Consejos que a mí me ayudaban a mi puzzle, a mi rompecabezas, a comprender mejor el mundo. Bien, pues liquidé América, me faltaban las 3 Guayanas y Venezuela. Listo, 100%, continente liquidado. De Oceanía me faltaba solo un país, Tuvalu. Me fui especial a Tuvalu, liquidado, tachado. Ahí ya iba, cuando te quedan pocos países quieres visitarlos todos, ¿no? También iba buscando gente en los zocos, sabios en los lugares sagrados. Con los sikhs he vivido mucho, me han ayudado mucho los sikhs. Los sikhs son los del turbante, que viven en el Punjab de la India, y mezclaron Islam con hinduismo y crearon una nueva religión mixta. Guru Nanak, que era el guru de ellos, me dieron muchas lecciones también, pero ahora no tengo tiempo de explicarlas todas. ¿Qué me faltaba? Asia. Mi idea era Timor del Este, luego Vietnam, Laos y Camboya. Lo abrieron. En mi primer viaje estaba prohibido Vietnam, no te daban visado. Corea del Norte pagué un pastón, pero fui.
En Corea del Norte, como en Bután, y ahora Turkmenistán y Eritrea, no te dejan si no compras Cultur a una agencia de viajes. Yo lo tuve que comprar. No pagué mucho, a lo mejor era $100 y pico al día. En Bután, cuando luego fui al Bután, pagué 250 por día, 4 días, 1.000 euros, que es dinero, más luego el billete de avión y todo eso. Bueno, pues de Europa no me lo liquidé, me faltaban varios de Asia.